Sean muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dudas de Cannabis, el programa en donde digo curiosidades o cosas extrañas del cannabis y por supuesto que esto ayuda a que ustedes aprendan más sobre esta hermosa planta. El día de hoy tenemos un capítulo que es como de ese tipo de videos que te aparecen a las 3 de la mañana cuando estás como volviendo un poco borracho a tu casa y como que prende el computador y estás ahí y de repente te aparece un video que dice igual esto está interesante. Así que con ustedes 10 curiosidades del cannabis que seguro no sabías. Por supuesto, antes de comenzar este capítulo tenemos que dar las gracias a nuestros queridos auspiciadores porque sin ellos nada de esto podría hacerse. Estas curiosidades no estarían llegando a ustedes. Así que por supuesto le damos las gracias a Sweet Seeds, banco español con más de 20 años haciendo las semillas más dulces. Y por supuesto también le damos las gracias a el mejor sobre, mejor que el del ketchup, la mostaza, la mayonesa, incluso la soya. Estamos hablando de nada más ni nada menos que de bóveda, porque este sobre es el indicado para cuidar tus flores. Lo más preciado que tiene un volado, dejando tus flores en el punto preciso para que las consumas en ese momento cuando tus flores están en el pic de su aroma y consistencia. Así que muchas gracias a Bóveda por toda la protección a nuestras flores. Así entonces comenzamos con estos 10 datos que probablemente no conocías del cannabis. Vamos con el dato número 1. ¿Sabían que el cannabis es uno de los primeros cultivos domesticados por la humanidad? Así es, hace más de 12.000 años antes de la era común, el ser humano ya había estado jugando con esta querida plantita. Mucho antes de que existieran las ciudades, la agricultura, incluso que hubiésemos domesticado el trigo. Ocupábamos el cannabis para vestirnos y alimentarnos. Y por supuesto que estas plantas no eran cultivadas como un lujo o un privilegio o incluso un placer, sino que más bien significaban supervivencia. Eran la única planta que tenía la capacidad de alimentarnos y vestirnos al mismo tiempo. Imagínense, ropa y comida en la misma planta. Pero ¿cómo fue que de esta planta se llegó a lo que hoy día fumamos? Para ponerlo realmente en perspectiva, utilizamos del cannabis desde antes de saber fermentar el trigo. Es decir, el pan que te estás comiendo ahora a las 3 de la mañana probablemente borracho no existía y sí, aún así ya sabíamos cómo cultivar esta querida planta. Y así fue como moviéndonos de un lugar a otro junto con las preciadas semillas de esta plantita fue mutando, adaptándose a distintos ambientes, cambiando para poder satisfacer nuestras necesidades hasta que en algún minuto logró producir esos queridos químicos o logramos de alguna manera separar aquellas plantas que producían más químicos psicoactivos que las del resto. Y con eso, ¡paf! Así como Chocapic, apareció la querida marihuanita. Es por eso que hoy día tenemos tanta variabilidad dentro de esta especie. Lo que me lleva al dato número 2. La curiosidad número 2 es que el cannabis es como un camaleón del mundo vegetal. Con esto nos referimos a que el cannabis es una planta extremadamente versátil. Así como vimos en el dato anterior, el cannabis nos ha vestido y nos ha alimentado en versiones anteriores. De hecho, todavía lo sigue haciendo. Y aún así hemos visto que actualmente seguimos modificándola para obtener distintos parentales y distintas cosas de esta misma planta. Imagínense que de la misma planta recibimos fibra, unas semillas altamente nutritivas, por supuesto los compuestos psicoactivos que tanto nos gustan, y además de tener todo eso puede hacer cosas fascinantes, como por ejemplo manifestarse tanto en modo monoico, es decir, no existe ni machos ni hembras, sino que están ambos en la misma planta, o dioico, que es como comúnmente nosotros conocemos al cannabis. De hecho, el cannabis nosotros fumamos solamente las flores de la hembra y eso está dado porque hemos seleccionado plantas para que se separen en hembras y en machos. Aquí en general aparece una confusión y que es clave para entender la maleabilidad de esta planta. Y es que aquí hay una distinción clave para entender la versatilidad del cannabis. Si bien no todo el cannabis es marihuana, y con esto queremos decir que existe también el cáñamo industrial y la marihuana, que si bien son la misma especie, no corresponden a plantas que hayan sido seleccionadas para los mismos fines. En uno se prioriza la producción de fibras y semillas, mientras que en el otro se priorizan los compuestos psicoactivos, obviamente. Es la misma planta, pero entrenada bajo manos distintas. Otra planta en el mundo vegetal que hace algo similar son las Brassica oleracea, que ustedes tal vez conozcan como repollo, brócoli, coliflor, coles de Bruselas o calia. Sí, son todas la misma planta, pero seleccionadas por sociedades distintas. El dato número 3. Durante siglos, el cáñamo fue considerado como lo que hoy día consideraríamos el acero o incluso el petróleo. Sin cáñamo no
habían imperios marítimos. Estamos hablando de la época en donde no existían aviones, por lo tanto todo era en base a tener una gran naviera, una gran armada. Todas las velas, las cuerdas, las telas, los sacos que ocupaban los marineros eran hechas a partir de fibra de cáñamo. Por lo tanto, tener cañamales, poder cultivar cáñamo implicaba ser un multimillonario en el mundo antiguo. Imagínense, con sus propios cañamales. ¿Y por qué era esto tan importante? Porque tener cáñamo te permitía construir todas estas herramientas que a su vez permitían movilizar, por ejemplo, contingente militar a través de todo el resto de América Latina. Un barco sin cáñamo no navegaba. Y en el cono sur esto también fue de suma importancia. Chile y Argentina fueron grandes cultivadores de cáñamo durante la época colonial. Tradicionalmente el cono sur fue parte importante dentro de la colonia española para poder seguir, de hecho, conquistando el resto de América Latina. Y por supuesto nuestros países no estaban al margen de esto. No por nada el Valle de la Aconcagua era uno de los cultivos de cáñamo más grandes de la corona española. Así que imagínense, las sogas que probablemente subyugaron a nuestros pueblos fueron cultivadas en nuestras propias tierras. En algún minuto tenemos que empezar a sacarle provecho al cáñamo nuevamente y creo que este podría ser uno de los momentos principales. Aprender de la potencia que le entregó el cáñamo a la corona española para poder conquistarnos tal vez es parte importante de lo que significa aprender a aprovechar nuestros recursos naturales para nuestro propio beneficio. Tal vez dejar de ser un país exportador de cosas y empezar a producir nuestros propios productos. Tal vez deberíamos ocupar ese conocimiento que había en el Valle de la Aconcagua y volver a cultivar cañamales. Dato freak número 4 o dato loco número 4. ¿Sabían que el cannabis es un fármaco antiquísimo? Uno de los registros más antiguos del uso medicinal de cannabis viene de los registros chinos del emperador Zheng Nung. En estos escritos del 2700 antes de la era común ya se reconocían algunas propiedades medicinales de ma entendido como el cannabis. En estos textos se explica cómo hacer ungüentos y preparaciones para utilizar el cannabis como ayuda de la fiebre, incluso la malaria. Igual es inevitable reflexionar que hace más de 4000 años el cannabis era una novedad medicinal y hoy día parece que todavía volvió a ser una novedad medicinal, a pesar de que habíamos olvidado un poco que tenía esos beneficios medicinales y ahora los volvimos a reencontrar. Entonces es como una medicina que volvemos a encontrar después de haberla perdido porque la prohibimos. A lo mejor en 4000 años vamos a haber prohibido el paracetamol y vamos a volver a haberlo encontrado. ¿Quién sabe? La estupidez humana es lo único que no tiene límites. Igual que bueno que hayamos con las nuevas herramientas científicas redescubierto los beneficios y las propiedades medicinales de esta hermosa planta. Que por supuesto no es solo beneficios medicinales. Y esto nos trae al dato número 5. El dilema del sueño. Uno de los beneficios más conocidos del cannabis es en su capacidad de ayudar a conciliar el sueño. Pero aquí hay un arma de doble filo. El consumo regular de cannabis puede llevar a que tu organismo suprima el ciclo REM, una parte muy importante del sueño especialmente dedicada al proceso de todo lo que ocurrió durante tu día y el traspaso de esta información a una memoria de largo plazo. Parte importante de lo que ocurre con el cannabis en esta etapa del sueño nos dice alguna relación con el hecho de que los voladitos seamos un poco olvidadizos. Pero aquí no es donde ocurre el real giro o la real trampa del cannabis para conciliar el sueño. Ocurre cuando intentamos dejar el cannabis. Ahí es donde ocurre, digamos, la trampa o el doble filo de esta querida planta. Cuando dejamos de consumir, el cerebro de alguna manera enciende partes que antes nunca se habían encendido. Y como estaba poco acostumbrado, digamos, a tener que mediar aquellas cosas durante el proceso de sueño, empiezan a ocurrir, digamos, ciertos eventos en tu proceso del dormir, específicamente en tus sueños. Aquellas cosas que antes habías dejado de hacer por consumir, que era soñar, empiezan a aparecer como sueños vívidos, casi fílmicos, parecen como si fuese una película real. ¿Estoy soñando? ¿Es esto real? Y en esa pregunta aparecen tal vez algunas pesadillas que pueden transformarse en un problema para aquellas personas que están intentando dejar el cannabis. Es tanto el efecto que tiene el cannabis al dejarlo sobre nuestro sueño y nuestro dormir, que en la mayoría de las personas que dejan de consumir vuelven a consumirlo en gran porcentaje porque no pueden mejorar su calidad de sueño. Entonces se transforma en un ciclo continuo de fumar o consumir para poder dormir y no poder dejar de consumir porque si no, no duermo. La solución a esto es simplemente hacer un detox. ¿Cómo se hacen los detox? Tenemos un montón de videos de detox, incluso yo hice uno y lo dejé por ahí. Hicimos un pitos y leyendas y hicimos también un capítulo especial de cómo hacer detox, así que si usted está pasando por este proceso, le recomiendo ir a verlo y por supuesto hacerlo con tranquilidad, con cuidado y cuidando por supuesto su sistema nervioso central, que es una de las cosas más importantes que tiene. Recuerden, al final la verdadera cosa que está manejando esa máquina que usted es su
su sistema nervioso central. Dato número 6. La mayoría de las personas no saben, pero nosotros producimos nuestra marihuana natural. ¿Qué? ¿Marihuana natural? ¿Cómo nadie me dijo? Así es. Tú, yo, todo el mundo tiene un sistema endocannabinoide. Porque no pensaste que la marihuana mágicamente te hacía efecto, ¿sí? No. Bueno, sí. El cannabis no funciona porque sea una planta mágica diseñada para drogarte. Funciona porque nosotros tenemos un sistema biológico que produce sus propios cannabinoides. Estos cannabinoides funcionan para poder controlar ciertas partes de tu cuerpo. Específicamente, funcionan para poder controlar tu homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es toda aquella parte de tu cuerpo que se preocupa de la autorregulación. Es decir, tienes demasiado calor, se pone a transpirar. O tienes demasiado frío, bueno, intenta de contraer los músculos o simplemente tiritar. Tienes hambre, entonces libera hormonas para poder producir esa sensación de hambre. Como se dan cuenta, lo que hace el sistema endocannabinoide es regular la comunicación entre los demás sistemas. Es por eso que el cannabis tiene tantos lugares en donde hace efecto. Es así como tu cuerpo produce endocannabinoides como la anandamida, que su estructura y función se parecen mucho a la del THC cuando lo consumes. En otras palabras, el cannabis no es como que invente el efecto que ocurre en tu cerebro. Es decir, tu cerebro y tu sistema nervioso central tienen ciertas llavecitas que se activan con la presencia del THC. O sea, en el fondo, el cannabis solo estaría hackeando aquellos procesos que naturalmente se dan en tu interior. Es más, si quieres sentir una volada sin haber consumido nada de cannabis, puedes hacer ejercicio. Muchas personas que hacen altas cantidades de ejercicio dicen sentir una especie de volada. En el mundo del correr o de los running le dicen la volada del corredor o la runner's high. Y esto es porque efectivamente tu cuerpo al hacer ejercicio libera endocannabinoides, dentro de ellos la anandamida. Y es por eso que cuando terminamos de hacer ejercicio se siente tan bien. Dato número 7. Apuesto que no sabías que dos de tus cosas favoritas están emparentadas y son primos. No, me estoy refiriendo a mí, a Simón. Estoy refiriendo nada más y nada menos que la cerveza y, por supuesto, nuestra querida marihuanita. La cerveza y el cannabis tienen muchas cosas en común. Ambos pertenecen a la misma familia botánica, la familia Cannabiceae. Y este emparentamiento no es solo cultural, es altamente genético. Es por eso que en aquellas cervezas que tienen alta cantidad de lúpulo podemos sentir aromas que nos rememoran o nos recuerdan a los aromas de nuestra querida flor. Y viceversa, en algunas flores vamos a sentir aromas lupulados. Por ejemplo, en variedades altas en mirceno, un terpeno que se encuentra tanto en la cerveza como en el cannabis en altas concentraciones. Y es por eso que podemos encontrar esos aromas tan frutales y tan sabrosos en ambas, en la cerveza y por supuesto en nuestra querida planta. Así que no es simplemente cultura o gusto, es genética. Al final, todo queda entre primos. Unidad Demócrata Independiente. ¿Quién no se ha culiado un primo? Es Ya. chistoso porque es verdad. Dato número 8. Apuesto que este no lo sabían. Las semillas de la planta de cannabis es una de las semillas nutricionalmente más completas del mundo vegetal. La semilla de cáñamo destaca por su alto contenido proteico y su alto nivel de complejidad en términos de aminoácidos. Es decir, no tan solo tiene proteínas, sino muchas de ellas distintas. Además, aporta ácidos grasos esenciales, omega 6 y 3, ambos necesarios para producir, dentro de otras cosas, neurotransmisores. Y no tan solo eso, además todos estos elementos son altamente digeribles por nosotros. Es como si casi hubiésemos estado hechos el uno para el otro, como si hubiésemos evolucionado comiendo semillas de cáñamo. ¿Quién hubiese dicho eso? Como si hubiésemos estado hace 12.000 años tratando de seleccionar semillas. Al final, la idea de este dato es que refuerza la idea de que el cannabis es más que simplemente psicoactividad. A pesar de que a mí esa es la área de la marihuana que más me gusta, el cannabis es mucho más complejo y puede incluso llegar a alimentarnos. Tal vez deberíamos replantear nuestras prioridades alimenticias y tal vez una planta como el cannabis puede ayudar a alimentar y entregar proteína y, digamos, elementos esenciales dentro de la nutrición humana a muchísima gente. Y llegando casi al final, vamos al dato número 9. Apuesto que no tenías idea que cuando hablamos de cannabis no tan solo importa el THC y el CBD. Estamos hablando del efecto séquito o entourage para aquellas personas de habla inglesa o francesa. No lo sé, corríjame. Es un error común dentro de aquellas personas más novatas en el mundo del cannabis buscar variedades que tengan solamente altos niveles de cannabinoides, como si el THC y el CBD fuesen todo lo que nuestra querida planta es. Pero la verdad es que el cannabis tiene un sinnúmero de compuestos que acompañan a los cannabinoides y que llegan a ser tan relevantes como el mismo THC. Nuevos componentes que nos invitan a repensar
pensar la planta. En el fondo debemos pensar el cannabis como una orquesta. El THC sería como el escenario mismo, aquella cosa que te llama la atención y que por supuesto pone en relevancia a los artistas que están actuando sobre ese escenario. Pero obviamente esto no es todo, no tan solo estamos ahí porque hay un escenario, estamos ahí porque hay artistas sobre ese escenario, artistas que están tocando música, y esa música podría ser rock o podría ser música clásica. Estos vendrían siendo, por ejemplo, los terpenos de una variedad, aquel aroma que acompaña al THC y porque por supuesto nos entrega aquella dimensión organoléptica que afecta directamente en nuestros sentidos y en la experiencia última de nuestra flora. Y por último podríamos también hablar de los compuestos sulfurados. Estos vendrían siendo como la nueva estrella, como aquel solista, aquel integrante de la banda que, si bien conforma muy poquito de todo el conjunto de esos artistas, cambia radicalmente el espectáculo que estás viendo. Es decir, se encuentran en pequeñísimas concentraciones, pero sin embargo le dan al cannabis las características que muchas de nuestras variedades más clásicas tienen. En el fondo es toda esta complejidad, toda esta música sonando, lo que nos entrega el efecto de cada una de las flores que nosotros experimentamos. De aquí entonces viene la diferencia, por ejemplo, de las experimentaciones que obtenemos cuando consumimos THC puro a hacerlo como una planta completa. Obviamente el de la planta completa es mucho más complejo porque estamos escuchando música, no tan solo mirando un escenario. Y vamos con la última curiosidad número 10. Al cannabis le encantan los metales pesados y las toxinas de suelo. El cannabis es una de las plantas que más fitorremedia un suelo. ¿A qué nos referimos con fitorremediación? Es exactamente lo que dije con anterioridad. El cannabis es una planta que adora consumir nutrientes. Es una planta que crece rápido, casi tan rápido como una maleza, es por eso que le llamamos hierba. Es por esta capacidad de crecimiento vigoroso y consumo de minerales de manera voraz que nuestra querida planta ha servido para limpiar un sinnúmero de lugares. Es más, las plantas de cannabis fueron utilizadas en nada más y nada menos que Chernobyl para poder eliminar los restos de radiación que quedaron en los suelos, por supuesto intoxicados luego de la explosión del reactor número 4 de Chernobyl. La gracia del cannabis es que es tan hambrienta de nutrientes que no discrimina nada, simplemente zumpa dentro. Y esto por supuesto también nos trae una reflexión a nosotros los cultivadores de marihuanita, porque al igual que el cáñamo en Chernobyl, toda la cosa entonces que ingrese a tu maceta, sea tu sustrato o tu fertilizante, si tiene por casualidad metales pesados, podrían estar yéndose directamente a tu plantita. No tan solo a tu plantita, a las flores de tu plantita, aquella cosa que conforma el cogollito mismo de tu plantita y ese mismo cogollito que tú luego vas a consumir. Es por eso que es muy importante que si ustedes están cultivando cannabis, intenten no ocupar ni sustrato que tenga metales pesados, ni enmiendas que tengan metales pesados, ni fertilizantes que tengan metales pesados. Esto es de suma importancia y relevancia, ya que en Estados Unidos, dado al auge del consumo de cannabis en los últimos tiempos, gracias a la legalización, digamos, estado por estado que se ha dado, han tenido un aumento significativo los consumidores de cannabis en los niveles de metales pesados al interior de su sangre. ¿No me cree? Ahí está la noticia. Así que si a usted le gusta la marihuanita, cuídese de los metales pesados, y no me estoy refiriendo a la música. Y eso fueron 10 curiosidades del cannabis. Les recuerdo que el cannabis es una droga, y como cualquier droga tiene efectos aparejados a su consumo. Si usted es menor de edad o tiene un sistema nervioso central no desarrollado, le recomiendo abstenerse de su consumo. Recuerde que el consumir cannabis antes de que tu sistema nervioso central termine de desarrollarse tiene efectos al desarrollo mismo del sistema nervioso central. Y en el caso de que usted sea una persona, digamos como yo, con un sistema nervioso central ya desarrollado y consumidor de cannabis, absténgase de consumos excesivos, porque los consumos excesivos aumentan los efectos secundarios que podría tener en este caso el cannabis, y por supuesto eso es, digamos, negativo. Es mejor mantenerse con un consumo más moderado y por supuesto con menos efectos secundarios. Recuerde que lo más importante es su propio bienestar. Así que eso. Espero que les hayan gustado estas 10 curiosidades. Les recuerdo que YouTube por supuesto nos tiene en un Shadow Ban gigante, así que si quiere suscríbase, deje su comentario, apriete la campanita, y si quiere saber más sobre nuestro contenido general, ya sea en nuestro canal de YouTube o en nuestro Instagram, puede inscribirse directamente en el newsletter en nuestra página de internet. Así que métase en www.enbola.cl y se inscribe en el newsletter, y así va a poder recibir todas las cosas nuevas que estamos sacando en nuestras distintas plataformas. Eso. Nos vemos, cuídense y anda a acostarte, weón. Son las 5 de la mañana, weón. ¿Qué estáis haciendo? Anda a acostarte, weón. Anda a acostarte. Suficiente. Suficiente. Nos vemos.